Justamente ahora estamos viendo un crecimiento impresionante y eso es gracias a los esfuerzos también de nuestros líderes, especialmente de los líderes en campo, y apreciamos muchísimo todo lo que cada uno de ustedes está haciendo que nos ayuda a crear el nombre de LifeWave y que también podemos hacer a la hora de compartir con la gente que les importa. Y bueno, tenemos a una persona, un invitado especial. Ha estado en LifeWave durante un tiempo, pero me parece que no estaba siendo tan activo hasta muy recientemente, pero vamos a ver un poco más de esos detalles. Pero él definitivamente es alguien que tiene un corazón enorme, alguien que ha creado un equipo utilizando justo el concepto del que vamos a hablar hoy, que es estas ventas de corazón a corazón para ayudarlas a sentir realmente la conexión que nosotros tenemos como seres humanos, para que ellos quieran saber un poco más, y no por cualquier cosa nada más con respecto a la tecnología, sino también porque sabemos quiénes somos y también en nuestros corazones sabemos que no es nada más compartir algo porque sí, sino que es importante. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que acaban de conectarse. Pongan en el chat si quieren de dónde están, de dónde se están conectando. Sabemos que tenemos un impacto muy internacional. Tenemos servicios de traducción que también están disponibles. Si tienen alguna pregunta o quieren ver qué es lo que está disponible, se pueden ir a la sección de traducción en la parte inferior de su pantalla. Pero ahora entonces es momento de traer a nuestro invitado especial, que sobre todo ha estado, por ejemplo, no sé, a lo mejor son como 4 o 5 años, me parece, y ha tenido un impacto maravilloso con respecto a cuál es la dirección y el crecimiento de la compañía. Entonces, Lorenzo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, hay que hacer esto. Ok, muy bien, pues me encanta, muchísimas gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo. Sé que a veces puede ser un tanto estresante para mucha gente. Hablar en público puede ser una de las peores cosas que les podemos pedir o que hagan, pero bueno, nosotros sabemos que tienes ciertas habilidades, pero apreciamos esa disposición de estar aquí, no nada más conmigo, sino con toda la familia de LifeWave. Sí, muchas gracias. Bueno, eso es importante también para que todos This is for entiendan. you. Esto es para I truly ustedes. believe when Esto you es para ustedes. Yo sí creo que cuando se ve lo que otras personas han hecho y si funciona, aplíquenlo. Si no funciona, no lo aplican, pero definitivamente esto es para ellos. Perfecto. Me encanta. Bueno, cuando yo estaba revisando tu biografía y no sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de ver el email, pero sí, de referente a definitivamente cosas muy interesadas ahí. Lo primero es que cuando apenas empezaste y pensaste, ok, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Y fuiste más bien a la parte de ingeniería. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué fue la parte de ingeniería que de alguna manera, es decir, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando empezaste? Bueno, cuando yo era un niño, siempre me gustaba entender cómo es que las cosas funcionan. Entonces yo pensé que la ingeniería era esa solución y que me daría las respuestas a exactamente cómo todo funcionaría. Esa fue la primera razón por la que yo me metí a ingeniería, porque yo dije es que, bueno, cuando estás haciendo la ingeniería de algo, sabes cómo funciona todo. Esa fue la razón principal por la que de hecho yo me fui a este campo de electrónica y de ingeniería. Me encanta. Sí, y me parece que también lo mencionaste, ¿no? A lo mejor no fue hasta un tiempo que te diste cuenta de que no era para ti. ¿Cuáles fueron algunos de estos elementos clave que te hicieron saber, bueno, tal vez esto no era lo que yo tendría que hacer? Bueno, era muy bueno, lo disfrutaba todo, pero en un punto, cuando de hecho yo tuve mi primer trabajo, mi trabajo fue como un asegurador de calidad con una empresa manufacturera y tenía una planta en México. Entonces yo estaba básicamente la persona era la persona que estaba cubriendo su seguro. Entonces, eh, muchas veces yo tenía que ir al trabajo a las 7 de la mañana y, por ejemplo, yo tendría que irme hasta las 7, 8 de la noche. A veces ni siquiera veía yo el sol. Entonces, como que dije, bueno, ¿sabes qué? Esto suena como a esclavitud moderna, ¿no? Para mí, yo no quiero ser parte de eso. Y otra de las cosas que tampoco me gustaron, Garrett, es que yo vi con mis propios ojos cómo es que realmente estaban presionando a la gente para que produzca, produzca, produzca. Es decir, madres solteras, gente joven que querían quedarse horas extra, a veces hasta la medianoche, y después también utilizaban ciertas técnicas que yo no considero que son éticas. Entonces me sentí muy incómodo con eso y en ese punto yo me di cuenta y dije, no, es que yo no quiero tener un jefe, ¿no? Mm, sí, me encanta eso y creo que todos hemos estado ahí.
¿no? Algunos de nosotros puede ser que hayamos tenido buenos jefes, pero probablemente todos también hemos tenido malos jefes y definitivamente usar estas técnicas de manipulación para que la gente se quede y trabaje tarde, sobre todo cuando a lo mejor ya deberían de estar en casa atendiendo a sus hijos, eso es bien difícil. Y sí, digo, espero que ya no sea el tipo de entorno que nosotros queremos fomentar, definitivamente no a nuestras organizaciones, pero ¿qué fue entonces lo que te hizo? Es decir, básicamente tomaste esta decisión de decir, ok, ya no estoy tan seguro de que quiero hacer esto, yo quiero ser mi propio jefe. Sí, totalmente. Y en ese punto yo pensé que la solución era tener tu propio negocio, ¿no? Y yo dije, ok, con lo que yo sé, qué necesidades puedo satisfacer en el área en la que ya estaba. Y entonces también empecé a ver la necesidad de comunicación. Y cuando digo comunicación me refiero a que no había también cobertura celular en el área. Entonces eso fue un poco una oportunidad. Yo empecé a vender ciertos radios, etcétera, para los beepers, igualmente para las nuevas generaciones que no saben, era un número que te daba un teléfono tal cual y se llamaba. Sí, 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 exacto. Yo, de hecho, los recuerdo. También ya tengo mucha edad para poder saber cuáles eran los beepers, pero sí, entonces empezaste a adentrarte un poco más en la parte de comunicaciones y eso empezaste a hacer. ¿Y cómo fue que eso se veía para ti conforme tú estabas tratando de construir tu propio negocio? Fue maravilloso mientras fue un juego de alguna manera. Y en mi propia opinión, creo que cuando las cosas son un juego para ti, eso es maravilloso, lo vas a disfrutar, pero puede ser que llegues a un punto en donde ya te aburre. Y voy a decir cómo y porque yo empecé con una tienda, después me empecé a expandir, entonces empecé a tener dos tiendas en México y cuatro en Arizona, que era muy bueno, ¿no? Digo, yo estaba produciendo un muy buen ingreso, muchas ventas, no tenía tantos empleados, nada más eran 35, pero con eso era suficiente para que yo pues estuviera ocupado. Y a lo largo del tiempo, una noche, yo llegué a mi oficina, estaba muy cansado y entonces me senté en el escritorio y recuerdo que tomé una hoja de papel y lo que hice fue dibujar un círculo y yo dije, ok, yo estoy en medio. Y entonces empecé a dibujar estas flechas hacia mí. Entonces dije, ok, los empleados quieren mi atención, los clientes quieren mi atención, los proveedores quieren mi atención, el gobierno puede ser que no quiere mi atención, pero a lo mejor sí quiere mi dinero. Y entonces empecé a unir todas estas flechas y yo dije, híjole, en ese momento me di cuenta de que yo me convertí en el esclavo de lo que yo pensé que pues había conquistado. Entonces yo dije, ok, no tengo un negocio, el negocio me tiene a mí. Entonces ahí fue el momento en el que pues parte del juego ya dejó de ser un juego y es muy interesante porque sí estaba ganando muy buen dinero. En ese punto de hecho empecé a tratar de ver otros juegos, empecé a invertir también muchísimo en bienes raíces y de hecho así fue como yo empecé ya a tener mi propio negocio. Ok, bueno, me encanta, digo, creo que es una experiencia impresionante, ¿no? Digo, primero empezando con un trabajo, te das cuenta rápidamente de que algunos jefes no deberían de ser jefes, pero bueno, de todas maneras tienen el puesto. Entonces, estás lidiando con todo esto y después piensas, no, yo me quiero salir y quiero hacer lo mío. Y yo sé que cuando estamos hablando, por ejemplo, como de Robert Kiyosaki, siempre dice que cuando tienes un pequeño negocio, básicamente estás a cargo de tu propio trabajo. Digo, de alguna manera sí sigues atrapado haciendo el tipo de cosas diarias. Que se tienen que hacer, pero esa es la realidad y definitivamente puede ser que se haga buen dinero en ese sentido, pero me gusta esta idea justo, ¿no? Como de todas estas flechas apuntando y de diferentes personas que necesitaban cosas de ti o que te pedían cosas y más o menos me reí lo del gobierno, ¿no? Que no quieren hablar conmigo, pero definitivamente quieren mi dinero. Sí, definitivamente creo que todos sabemos eso sin importar en qué país se viva, pero sí, definitivamente es un reto y tener ese espíritu emprendedor y querer salir a hacer algo y no nada más para ti, sino también para la familia, para tu familia. Digo, en algún punto me imagino que tú pasaste de hacer esta parte de la comunicación y después empezaste a invertir en bienes raíces, pero ¿qué fue lo que en algún punto te llevó a la industria del network marketing? Bueno, hay una historia muy interesante al respecto, Garrett, porque debido a que yo estaba tan ocupado, yo llegaba a mi oficina a las 5:30, 6 de la mañana, a veces me iba de mi oficina más o menos como a las 10, 11 de la noche,
Y yo sé que eso es muy es algo muy familiar para una persona que es dueña de su propio negocio. Y creo que yo llegué al punto de abrir la puerta de atrás para en el momento en el que yo me iba, los empleados no supieran que yo me estaba yendo, porque si no, tenía que ir en la parte frontal y todo estaba pasando en ese momento, ¿no? Es que este cliente te quiere ver, este proveedor te quiere ver. Entonces, en ese punto, cuando yo tenía ya la puerta trasera, yo entraba por atrás, hacía lo mío y trataba yo de hecho de llegar temprano para tratar de ponerme al corriente con toda la parte administrativa que tenía que hacer. Había un doctor en ese momento en el lugar en donde yo estaba, en donde, digo, es un doctor muy reconocido, y un día yo vi que él estaba manejando un Porsche 911 Targa y me encanta ese coche. Entonces le dije, doctor, me encanta su carro. Y me dijo, bueno, si tú quieres, te puedo enseñar cómo puedes tener uno. Y le dije, sí, ¿en serio? Ok, pues sí, totalmente. Entonces yo fui a su oficina y estaba este doctor que tenía una, un VHS que era básicamente para las nuevas generaciones en donde se ponía las películas como eran antes y tenía también la reproductora y básicamente era la presentación de una empresa de network marketing. Cuando yo vi eso pensé y dije, bueno, es muy interesante, totalmente nuevo. Digo, esto fue en 1993, un concepto diferente. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Eso pudiera ser la opción. Entonces, el doctor dice que esta es mi solución para poder comprarme un Porsche Targa 911. Perfecto. Entonces, yo me inscribí con él y probablemente el más grande de los cheques que recibí fue de $45. Entonces, no hice gran cosa con esa empresa, pero me enamoré del concepto. En ese momento yo tenía una alianza, una asociación que fue muy mal. Digo, no voy a decir que perdí dinero, pero sí me costó mucho dinero hacer este tipo de asociación y yo terminé sin ese dinero, sin la inversión. Entonces yo pensé, bueno, si en esta industria uno no tiene que sacrificar eso, no se tiene que arriesgar eso, porque no es como que yo, al final de cuentas, lo que hago es poner miles y miles de dólares para poder hacer que se cree algo. Entonces yo decidí que el doctor, pues efectivamente me iba a inscribir con él, me invitó a muchísimas oportunidades y él me invitó a la NFL, el club de NFL, que es de no tener amigos, básicamente por sus siglas en inglés. Y no, lo respeto mucho y siempre que lo veo le digo gracias doctor, porque gracias a usted yo seguí en esta industria que me encanta, pero él fue muy persistente. Y cuando digo persistente, de verdad me refiero a que era tan persistente que él sabía que yo llegaría a mi oficina a las 5:30, 6 de la mañana, y entonces él estaría tocándome a la puerta a esa hora. Lorenzo, te quiero invitar a desayunar. Ok, sí, claro, doctor, vamos. Entonces él siguió y siguió y sí quisiera, llegó a un punto en que le dije, ya no, ya no. Y también me invitó a una empresa de Arizona que me encantaba, ¿no? Era un producto para los hombres que era maravilloso, por ejemplo, para tener una erección, entonces estaba vendiendo muchísimo. Básicamente el gobierno cerró la empresa y le dije, ¿sabe qué, doctor? Por favor, ya no me invite a nada más. Y yo quiero continuar con mis negocios, eso es lo único que voy a hacer. Pero, por supuesto, cuando tú realmente tienes una prueba de esta industria, es impresionante. Porque, sabes, si realmente te gusta ayudar a la gente a la que amas, lo disfrutas. Entonces, un día él estaba tocando a mi puerta una vez más, él me estaba invitando a hacer ciclismo con él y todas estas cosas, y me invitó a desayunar ese día y después me enseñó un cheque. Y me dijo, ¿sabes qué, Lorenzo? Esta es la empresa que yo te dije y tú no te quieres unir, pero te va a ir muy bien. Y yo vi el cheque, lo vi a él y le dije, doctor, ¿y esa empresa realmente le está yendo tan bien? Y me dijo, sí. Y le dije, crees que puedo hacer de 10% de eso? Sí, totalmente. Para no hacer el cuento muy largo, yo me inscribí con esa empresa, estuve en esa empresa durante casi 10 años y la razón por la que estoy diciendo todo esto, y digo, espero que sí le sirva a alguien que está viendo este video, esta entrevista en algún punto, en algún momento, por alguna razón, los fundadores de la empresa empezaron a hacer cosas que no eran éticas. Y algo que sí es cierto en el universo es que si no eres una persona ética, cualquier cosa que tú construyas va a colapsar, sin importar lo que sea. Eso es un hecho. Entonces, pues sí, efectivamente las ventas empezaron a disminuir, disminuir, disminuir. Y yo estaba en una reunión en Tijuana, en México,
Y yo le estaba diciendo a la gente, es que saben que esta es la oportunidad que ustedes quieren, esto es lo que les va a llevar a poder cumplir sus sueños, sus deseos. Y me sentí muy mal porque dije, es que le estoy mintiendo a la gente. Mi ingreso era de lo que era, al 10%, y de eso, y ahora aquí le estoy diciendo a la gente que esta es una buena oportunidad, entonces les estoy mintiendo. Y esa noche me fui al hotel, le llamé al doctor, a mi patrocinador, y le dije, ¿sabe, doctor? Tengo una oferta que seguramente no va a negarse, que no va a desestimar. Y le dije, quiero venderle mi negocio. Y él me dijo, ok, ¿cuánto? Y le di me dijo una cantidad que era la que no iba a poder resistir. Entonces hicimos todo el papeleo y yo terminé mi ciclo con esa empresa. Entonces yo tenía ese mala sensación de la industria, ¿no? Como que yo dije, no, ¿sabes qué? Ya no. Y algunos meses después, este líder, que de hecho estaba en esa misma empresa, me llama y me dice, sabes, Lorenzo, quiero que viajes a Idaho Falls para que puedas ver este proyecto que vamos a construir, porque lo vamos a hacer en grande. Y le dije, ok, sí, adelante. Entonces yo fui a Salt Lake City, renté un coche y entonces de ahí manejé a Idaho Falls, que más o menos son como 2 horas para quienes no conocen. Y entonces yo decidí llegar a Idaho Falls, yo conocí a los fundadores y después me enseñaron, ¿no? El plan de compensación, los productos, etcétera, etcétera. Y en ese momento yo conocí también a otros líderes que ellos vinieron de otros lugares, ¿no? Igualmente. Entonces, cuando yo estaba en mi camino ya de regreso a Salt Lake City para volar de regreso a Arizona, porque en ese momento yo estaba viviendo en Arizona, este líder se llama Rafael Rivera y de verdad espero que algún día pueda ver esta grabación, porque gracias a él, yo voy a decirles qué fue lo que pasó. Él me dijo, oye, me puedes llevar al aeropuerto en Salt Lake City? Le dije, sí, 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 claro. Entonces, en nuestro camino ya de regreso al aeropuerto en Salt Lake City, me preguntó, bueno, ¿y qué piensas? Y le dije, sabes, creo que los fundadores, los dueños de esta empresa tienen su corazón en el lugar correcto, pero yo no quiero ya nada que ver con cuestiones nutricionales, ya no quiero nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque la experiencia que yo había tenido anteriormente, yo dije, no, ¿sabes qué? Ya voy a pasar por lo mismo, seguramente. Y es muy chistoso porque de hecho esta persona saca de su portafolio que tenía y me dijo, ¿sabes qué? Antes de que yo me fuera de Puerto Rico, ellos a mí me enseñaron esta oportunidad y me dio un parche. 2012, ¿no? Pero bueno, me dio un parche y le dije, ¿y qué es esto? Ah, no, sí, este parche es muy bueno, nada más póntelo aquí. Entonces yo tomo el parche, me lo pongo aquí muy obediente y entonces yo sigo manejando. Entonces, antes de que yo rentara el coche que estaba manejando, lo llené de gasolina y cuando ya me bajé del coche me preguntó, ¿cómo te sientes? Y le dije, ¿cómo que cómo me siento? Me siento bien. Y me dijo, no, 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 con el parche. Y le dije, no, pues no siento nada. Entonces, como él me recordó que yo tenía el parche, que lo estaba usando, me lo quité y lo metí a la basura. Y le dije, no, no siento nada, o sea, muchas gracias, pero pues no. Y fui a regresar el coche, llevé también a su aerolínea y él me dio un panfleto. En ese panfleto eh, había un discurso de una señora, digo, por supuesto, ella fue actriz, escritora, etcétera, pero lo que respeto principalmente es que, bueno, cuando a ella se le dijo, por ejemplo, que estaba en una situación y tenía una alimentación que tenía que cumplir, ella de inicio dijo que no, y de hecho lo decidió manejarlo de una manera alternativa. Entonces, pues sí, la verdad es que se ganó mi respeto nada más por eso. Entonces, cuando yo vi la foto, yo dije, wow, ok, si ella está interesada en todo esto, seguro debe ser bastante interesante. Y entonces yo tenía una parte un tanto falsa, esta información totalmente falsa conmigo, porque yo tenía esta información y lo que yo creía era que cualquier empresa que hace la tecnología en esta industria no va a durar. La razón por la que yo tenía esa información falsa es porque yo hubiera podido servir a otras empresas que a lo mejor tenían otras tecnologías y después la tecnología iba súper rápido de tal manera que la empresa moría.
Entonces yo dije, bueno, pero es que esta tecnología se ve diferente. Entonces no hice mucho, regresé a mi oficina y entonces yo vi este panfleto y lo puse nada más ahí en mi lista de pendientes. Y sí, era una lista, una pila de pendientes que yo tenía y muchas cosas por hacer. Y ya no hice nada más en ese momento, pero es más o menos impresionante, ¿no? Como cuando hay un poder superior que realmente quieres que veas las cosas. Y un día otro doctor, este fue otro doctor, un cirujano, un cardiólogo en Arizona, me llama y me dice, oye Lorenzo, quiero comer contigo, vamos a ponernos al día. Entonces estábamos comiendo y después de comer me dijo, quiero que vayas a mi clínica, a la clínica que tengo en Scottsdale y quiero mostrarte algo. Entonces yo fui a su clínica y él me enseña los parches, ¿no? Entonces me dice, Lorenzo, esta es la medicina del futuro. Me reí en ese momento, tomo esta manga de los parches y le dije, ¿de verdad, doctor, va a empezar a vender parches? Está ganando cientos de miles de dólares con las clínicas y entonces ahora va a empezar a vender parches. Yo no lo entiendo. Además, le dije, yo ya lo utilicé aquí y no funcionó. Que digo, no le estaba mintiendo, lo utilicé durante 2 horas y yo no sentí nada durante ese tiempo. Digo, eso no quiere decir que no funcionó, yo solo no sentí nada. Y yo me estaba riendo básicamente de él. Para no hacer el cuento muy largo, él me dijo, bueno, pues sabes algo, la verdad es que sí, yo creo que esto va a ayudar a mucha gente. Entonces dije, ok, yo no hice realmente nada, me inscribí, de hecho me llegó el paquete, creo que era el plata, nunca utilicé un producto, nunca lo usé, en ese momento, claramente. Y entonces este doctor me llama un día y me dice, Lorenzo, eh, eh, va a haber una persona que venga aquí a Arizona y van a hacer una demostración, ¿por qué no vienes y lo ves? Y le dije, ok, sí, perfecto, porque una de las cosas que también yo siempre he hecho es observar qué es lo mejor que podemos hacer, porque hay muchísima información en todos lados, pero cuando tú observas es muy poderoso. Entonces yo estuve en esa demostración y el doctor me preguntó que si conocía a alguien que tuviera dolor y le dije, sí, definitivamente conozco a alguien que tiene dolor. Y yo conocí a esta persona que era el director internacional de Gerber Foods, que estaba en una situación muy mala. Entonces le llamé y le dije, oye, mira, el doctor dice que esto y que el otro, ¿por qué no vienes conmigo? Me dijo, sí, claro, totalmente. Si tú me dices que coma o que haga lo que sea, sí, definitivamente lo voy a hacer. Yo quiero una solución y también estaba tomando fármacos. Para no hacer el cuento muy largo, fuimos a esa demostración y lo que yo vi en esa demostración fue impresionante para mí y por eso es que yo realmente creo firmemente en las demostraciones. Siempre le digo a mi equipo, no hables, demuestra, demuestra. Y entonces cuando yo vi lo que estaba sucediendo dije, oh, wow, esto realmente es impresionante. Y por supuesto mi amigo tuvo un alivio en ese momento y me dijo, me estás mintiendo. Y yo nunca había tenido dolor, ¿no? De hecho, nunca los utilicé hasta 2019 cuando me rompí 2 costillas, pero antes de eso nunca los usé. Entonces esa noche yo estaba impresionado con lo que había visto. Entonces me acerco. Y le dije, bueno, a mí me gustaría ver la oportunidad detrás de todo esto. No sé si nos podemos ver mañana para tomar un café. Entonces me reuní con esta persona el siguiente día. De hecho, todavía tengo las fotos. Y entonces me empezó a mostrar diferentes puntos de acupuntura y todo esto. Y yo dije, Dios de mi vida, esto es súper complicado. Es súper complicado. Porque algo que yo sabía en ese momento y también que yo sé ahora es que si no es fácil, si no es simple para la gente y no lo puede hacer, no importa lo maravilloso que es el producto porque no va a funcionar, no va a ir a ningún lado. Entonces yo dije, sabes, esto es demasiado complicado. Yo casi estaba casi en un nivel de depresión y yo dije, no, nadie va a poder hacer esto. Entonces no hice gran cosa en ese momento, yo seguía estando ahí, pero no hice nada. Y después, en 2015, por ejemplo, el doctor me dice, Lorenzo, yo voy a ir a la convención en San Diego, ¿por qué no vienes con nosotros? Y le dije, ok, sí, claro.
Fui a la convención en 2015 y fue algo muy interesante, porque digo, sabes, las convenciones realmente te hacen ver la perspectiva, el panorama general. No me hizo nada a mí. Ahora, digo, quiero aclarar esto, no es porque la convención no haya sido maravillosa, la convención fue maravillosa, pero mi nivel de conciencia era tan bajo, mi nivel de conciencia, digo, no quiero decir que estaba apagado, pero era muy, muy, muy bajo. Entonces, en 2015 yo estaba pasando por mucho drama, muchas situaciones en mi vida. Estaba en el capítulo 7, me divorcié, me declaré en quiebra, muchas, muchas cosas. Entonces, obviamente yo me estaba enfocando en los problemas y no en las soluciones. Obviamente yo estaba pensando, pobre de mí, y el gobierno me hizo esto y el otro, etcétera, etcétera. Y pues no funcionó. Ya después me di cuenta, ok, esto no funciona. ¿Qué voy a hacer yo para arreglar y cambiar esa condición? Y es impresionante porque lo que sea que está sucediendo en tu vida, si tú te estás quejando, ten cuidado porque eso no va a arreglar nada. O si estás echándole la culpa a otra persona, tampoco va a arreglar nada. Pero en un momento en el que yo dije, ok, ¿cómo puedo cambiar esta condición? En ese momento las respuestas empezaron a aparecer. Y no fue hasta después del divorcio que yo me mudé a la ciudad de Nueva York y no es definitivamente uno de los lugares más baratos en donde se puede vivir. Entonces, pues empecé a compartir habitación con diferentes personas, pero llegó al punto en el que yo dije, no, no me gusta esto de tener a otras personas aquí. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Yo ya no quería empezar otro negocio, no quería tampoco tomar un trabajo. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver qué empresas hay allá afuera para de esa manera tomar un vehículo y seguir con él. Pero es muy difícil y por eso es que yo recomiendo que si tienes prospectos, ten paciencia con ellos, tenles paciencia. A lo mejor su nivel de conciencia no está en un buen punto o tal vez no ven qué es lo que están buscando todavía. Entonces, sean pacientes con ellos. Y es muy chistoso porque vivimos en una sociedad que es una sociedad de horno de microondas, ¿no? Queremos presionar un botón y pum, ¿no? Y la persona dice sí, y entonces ya se construye un edificio inmediatamente. Digo, si es el caso, qué maravilloso que sea así. Desafortunadamente así no fue para mí. A mí me tomó un rato abrir mis ojos y darme cuenta de lo que tenemos en nuestras manos con LifeWave. Ahora, quiero mencionar qué fue lo que pasó ahí. En ese momento yo estoy pensando y digo, ok, ¿qué empresas hay? Empiezo a ver que hay diferentes y recordé LifeWave. Y yo dije, wow, es que eso fue impresionante. Lo que pasó esa noche en la demostración fue impresionante, pero el negocio es tan complicado que nadie lo va a poder hacer. Y de repente, cuando tú te enfocas en las soluciones aparecen. Entonces yo continuamente yo dije, ok, nada más me voy a poner a pensar, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y eran como las 2 de la mañana y me desperté y dije, bueno, ¿y qué pasa si le mando un correo electrónico al inventor y veo si me da 10 minutos de su tiempo y puedo escuchar de él? Hice eso, entonces escribí un email, digo, yo ya sabía exactamente, digo, le dije, ya vi qué es lo que se está haciendo para la humanidad y me encantaría tener 10 minutos de su tiempo. Inmediatamente me contestó, me reuní con él en San Diego, compré el boleto de avión y de verdad lo que yo obtuve en esa reunión fue lo que yo verdaderamente necesitaba para poder alinear mi propósito con el propósito enorme que él tiene. Y yo dije, sí, definitivamente puedo ser parte de esto porque su propósito es verdaderamente ayudar a la humanidad. Entonces fue muy interesante porque digo, yo tengo preguntas muy precisas, ¿no? Porque nada más tenía 10 minutos en ese momento. Cuando yo vi el coche que estaba manejando, le pregunté, ¿por qué está manejando este coche? Digo, pudiera ser uno muchísimo más caro. Y fue maravilloso porque lo que él me dijo fue, bueno, ¿y para qué? Y yo dije, wow, ¿no? O sea, me dijo, digo, sabes, la verdad es que yo ya pasé por esa etapa, ya no es lo que yo quiero hacer, es mucho más allá de eso. Entonces, bueno, básicamente me alineé con su propósito y desde ese momento yo empecé y seguí con LifeWave y ha sido una bendición tras bendición cada día. Espero que con eso haya respondido a la pregunta.
Sí, no, la verdad es que hay muchísimos tips y pedacitos de esa historia que me gustaría mencionar, porque digo, primero que nada, eres muy escéptico, ¿no? Y me encanta cómo dices, ok, me lo puse durante unas horas y lo tiré y todos hemos estado en esas circunstancias, ¿no? Y espero que también todas las personas que están aquí escuchando entiendan un poquito, ¿no? Algunos de estos elementos bien importantes, porque todos conocemos gente escéptica. ¿No? Y muchas veces, así, hay veces que están listos, pero el tiempo tiene que ser el adecuado, el momento. Y ese escepticismo no nada más terminó cuando salió el parche, y también después fue como a lo mejor los productos son muy difíciles de explicar. Y sí, cuando se hacen las demostraciones y verdaderamente entiendes cómo hacer todo esto, pues sí, puede convertirse en algo muy complicado, ¿no? Como eso es mucho. Pero y después, por otro lado, lo del negocio, tratar de ayudarle a entender a la gente cómo es que funciona y cómo es que se puede construir, eso también puede ser difícil, sobre todo si no es una persona nueva, ¿no? Porque puede ser confuso. Entonces, y también me encantó otra de las cosas que dijiste, que lo que te llevó al punto era eso, ¿no? Para poder abrirte a escuchar. Y creo que lo que hemos escuchado ¿y qué dijiste? Dijiste, yo era un observador, o sea, te gusta observar, estás dispuesto a observar a pesar de que eras escéptico, estabas siendo muy escéptico, y me parece creo que siempre estamos dispuestos a hacer eso. Y después también la pregunta que te hiciste, ¿no? Como, ¿cómo puedo cambiar? Me parece que eso es algo porque sí, es algo importante, porque siempre queremos que otras personas cambien, no queremos nosotros hacerlo. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad de decirnos a nosotros mismos, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Entonces podemos hacer una diferencia verdaderamente. Y después seguiste preguntándote cuál es la solución. Y me encanta que la solución fuera que tú hablaras con David, porque yo creo digo, yo sentí una conexión con LiveWeb debido a la tecnología y por lo que yo había leído de la empresa cuando llegué de inicio, pero voy a ser muy honesto, no fue hasta que yo pude conocer a David y tener esta sensación de quién es lo que me hizo darme cuenta, ok, este es el lugar en el que necesito estar. Y no nada más durante un periodo corto de mi carrera, sino yo quisiera estar, de hecho, aquí, si puedo, el resto de mi carrera, ¿no? Entonces, sí, pero cuando lo vemos de esa manera también de alinear el propósito, creo que eso es algo que me gustaría también mencionar. Cuando estamos hablando de este tema de corazón a corazón en las ventas, sí se regresa todo al propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y lo que yo veo muchas veces de los resultados, ¿no? Cuando realmente se toma esta decisión de seguir adelante, has creado y ha hecho crecer el negocio muy rápidamente, pero al momento de hacerlo, ¿cuáles fueron algunos de los elementos clave? Sobre todo ahora que ya tienes esa conexión con David, ¿no? Que ya se entendió el propósito, ¿qué fue lo que te ayudó a tomar ese siguiente paso para entrar en acción? Bueno, de hecho, yo inmediatamente tomé acción, de hecho, cometí muchos errores, muchos errores. Y cuando digo muchos, son muchos con letras mayúsculas. Y uno de los principales errores fue cometer el mismo error que de hecho yo había cometido con la otra empresa. Y voy a decir cuáles son dos de estos errores, porque si yo les puedo ahorrar un dolor de cabeza, me va a dar mucho gusto. El primer error es hacer una presentación enorme, larga. En la otra empresa, a mí me invitó un doctor, entonces yo empecé a hacer todas estas presentaciones enormes, largas. Y entonces, bueno, compré una computadora, un proyector y empecé a hacer presentaciones. ¿Y qué crees? Sin yo decirles, cinco de mis patrocinadores directos fueron y compraron una computadora y un proyector, ¿no? Entonces empezaron a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si tú eres una persona que es nueva en LiveWave, ten cuidado. No hagas lo que otras personas no van a poder hacer porque de otra manera no va a poder haber duplicación. Entonces, cada acción que estás haciendo, pregúntate, todos o la mayoría de la gente en mi equipo van a poder hacer esto. Si la respuesta es sí, sigue, porque entonces eso va a ser algo que realmente va a producir buenos resultados. Pero si es algo que únicamente tú o unas cuantas personas van a poder hacer, puede ser que no sea la ruta a tomar. Entonces ese fue el error y aquí lo hice otra vez. Y sabes, yo voy a decir que es una especie de síndrome de Rambo, que digo, para quienes no lo conocen, era siempre el que sacaba y empezaba a matar a todo mundo y con armas, etcétera. Entonces esto fue lo que yo hice. Cuando llegué con el doctor, le dije, ok, creo que yo lo puedo hacer. Y él básicamente empezó a hablar de la ciencia y todo esto.
y después él hacía otra parte, por ejemplo, sobre el plan de compensación. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer lo mío, lo mismo. Voy a tener un prospecto y le voy a decir, ok, la tecnología es esto y esto y esto y la tecnología y tal. Y de repente empiezo ya básicamente a apuntarles y con mi mano derecha y el plan de compensación. Y entonces es como si yo les estuviera disparando con toda esta información. Entonces, básicamente yo maté así a muchos prospectos, muchos prospectos con ese síndrome de Rambo. Entonces lo estoy compartiendo para que espero que no lo hagan porque no hay necesidad, no hay necesidad realmente. Si quieres ser una persona exitosa en este negocio, voy a recomendarte algo que de hecho yo leí en un libro gratis. El libro se llama El Camino a la Felicidad y el Camino a la Felicidad tiene eh, diferentes puntos y hay uno que dice, es el número 17 que dice, sé competente. Y aquí hay tres elementos para ser competente. Es muy simple, muy simple, muy sencillo. Pero si haces esto, definitivamente vas a tener todo el éxito que tú quieras. El primer elemento es que veas, que veas qué es lo que está haciendo tu patrocinador, que veas qué es lo que otras personas en arriba también están haciendo, qué es lo que están haciendo los líderes exitosos. Nada más ve, mira eso y después aprende. Ese es el segundo punto, aprende. Ok, yo puedo hacer esto. Y después practica. ¿Ok? Ahora, yo veo a muchas personas que más o menos ven, pero se les dice que piensan que tienen que aprender muchísimo y dicen, no, es que yo tengo que aprender todavía cómo se utiliza algo. ¿Por qué? ¿Sabes, por ejemplo, cómo utilizar el celular? Lo único que tienes que hacer es prenderlo, no tienes que saber todo lo que hay detrás entre las torres, etcétera. Entonces, efectivamente, yo reconozco y tiene que ser así, se tiene que practicar, se tiene que practicar con lo que tu patrocinador está diciéndote que hagas o con lo que tú dices y tú ves que puede funcionar. Y de esa manera vas a tener muchísimo éxito. Ahora voy a regresar al segundo error que cometí. Y el segundo error que yo cometí fue enfocarme en personas enfermas. Horrible, horrible error. Y la verdad es que me duele nada más de recordarlo. Y lo hice dos veces, lo hice en la primera empresa y después en esta. Entonces, ¿cuál es el protocolo para X? ¿Cuál es el protocolo para Y? No, olvídate de eso, no hay necesidad. Eso únicamente va a hacer que el crecimiento de tu organización se haga más lento. ¿Por qué? Porque es muy sencillo para nuevos distribuidores, para nuevos socios de marca que se pongan en este síndrome de doctor que no deberíamos de tomar. No hay necesidad. Si alguien te está preguntando una pregunta, te está haciendo una pregunta sobre salud, ok, háblale a tu doctor, pero a lo mejor le quieres mandar este link a tu doctor para que sepa cuál es esta tecnología y a lo mejor también te puede recomendar algo. Pero no vayas en esa ruta de estar recomendándote, porque es una responsabilidad enorme. Pero bueno, yo aprendí mi lección y cambié eso. Una vez que yo cambié eso, fue una bendición totalmente, porque empecé a hacerlo sencillo, simple, y ha sido verdaderamente una bendición. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes errores que he cometido, de los muchos que he cometido. Entonces, bueno, pues espero que algunos de ustedes puedan ahorrarse dolores de cabeza. Espero que con eso haya contestado la pregunta, Gary. Sí, no, información maravillosa. Estoy tomando notas, de hecho, también. Porque sí, es muy buena información. Ahora, aquí hay algunos puntos, a mí me encanta esa parte de los errores, porque creo que la realidad es que todos cometemos errores, ¿no? Y entender en dónde fue que los hicimos y si podemos ayudar a otras personas a no cometerlos los mismos, creo que es invaluable. Me gusta también esta idea de no haz lo que otras personas no puedan hacer. ¿Por qué? Porque si no, ellos no pueden, va a ser muy difícil que lo logren. Entonces, hacer que sea muy sencillo para que la gente venga y también que se pueda duplicar todo, es eso que se hace una y otra vez. De esa manera se pueden obtener resultados en lugar de ser demasiado complicado. Y eso puede ser que a lo mejor funcione para ti, pero a lo mejor no funciona para todos. Ahí está el reto. Entonces me encanta eso y también me encantó ese término del síndrome de Rambo y es la primera vez que lo escucho, pero sí, definitivamente es cierto. Y no queremos matar a ninguno digo, hablando nada más de modo figurativo, pero sí, no queremos hacer esto.
no queremos matar a nuestros prospectos. Entonces, bueno, aquí de lo que realmente estamos hablando es que cuando estamos presentándole a alguien al LifeWave y cuáles son los beneficios del producto, a veces podemos enfocarnos demasiado en los detalles de exactamente qué hacen los parches y en dónde se los ponen y todo esto, pero de repente la clave simple y sencillamente es ponerse el parche, simplemente empezar, ¿no? Y a lo mejor dejarlo un poquito más de 2 horas. Sí. Pero sí, me parece que es parte de lo que hemos escuchado de ti. Una de las cosas que nada más me gustaría a lo mejor mencionar también, por ejemplo, para tratar de hacer que alguien se interese, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú haces en esas fases o esas etapas iniciales para que no sea nada más como, "Ah, bueno, prueba los parches y bueno, buena suerte", sino más bien que sea ok, estos parches van a funcionar y te van a ayudar, sino también te pueden abonar a tu proceso. ¿Qué es lo que tú haces cuando una persona va empezando? Y por supuesto, de nosotros sabemos que tienes un equipo más grande, pero por ejemplo, sin importar eso, si es una persona un poco más nueva, ¿cómo también se puede ayudar en ese sentido? Pero sí, ¿cuáles son algunos de los puntos claves que se recomendaría para empezar y para presentar a una nueva persona a lo que LifeWave tiene que ofrecer? Sí, definitivamente. Creo que puedo dar diferentes, pero me parece que voy a hablar de 2 puntos. El primero es, la recomendación es hacerlo todo simple, no complicar las cosas. Demostrar nuestra tecnología es maravilloso y ustedes han hecho un muy buen trabajo. Tenemos un sitio web maravilloso, tenemos herramientas, la aplicación InTouch, tenemos herramientas para promover el negocio. Es muy sencillo poder promoverlo. Dijiste algo en el principio, a la gente no le gusta hablar en público. Está bien, yo le digo a la gente, es que no tienes que hacerlo. Si puedes presionar un botón en tu teléfono con eso, puedes hacer que la herramienta haga el trabajo por ti. Yo eso siempre es lo que le digo a la gente, ¿no? Tú descargas tu aplicación InTouch, mandas un mensaje, sabes cómo hacerlo, solo hazlo y después da seguimiento. Pero algo muy importante es darte estas estadísticas a ti mismo, es decir, cuántos videos estás compartiendo, con cuántas personas estás dándole seguimiento al día, cuántos prospectos nuevos tienes o contactos. Y eso es lo que va a darte esa guía para saber cómo va tu negocio. Pasos simples. Voy a hacer cualquier cosa que a lo mejor sea realista, 5 llamadas, ¿no? Al día. Perfecto, ok. Entonces hay que tener esa disciplina. Voy a hacer, no sé, digo, no, es lo que le funciona a la persona, lo que sea realista para cada quien, no es imponerle su realidad a nadie. Otra recomendación, y esto ha sido una bendición para mí con cualquier equipo, es esto. Respeta la realidad de cualquier persona, no impongas tu realidad en otras personas. Yo sé lo maravillosa que es esta oportunidad. Yo sé lo maravillosa que es esta tecnología. Yo sé lo bendecidos que estamos con el equipo, con el fundador, con toda la gente del equipo. Pero esa es mi realidad. Si yo voy y le impongo esa realidad a lo mejor Lorenzo McGrew de 2012, definitivamente yo no hubiera llegado a ningún lado. Entonces hay que asegurarte que tú sepas en qué punto está tu prospecto. Tu prospecto está interesado únicamente en probar un producto, que lo pruebe. Al prospecto únicamente le interesa darle un intento o probar el negocio, hay que hacerlo, pero no hay que imponerle un negocio a un consumidor o viceversa. Entonces nada más es cuestión de identificarlo. Y para poder hacer eso ni siquiera necesitas hablar, solo necesitas observar. Solo observa y escucha. Una vez que tú puedes observar y puedes escuchar al prospecto, cosas maravillosas suceden, porque entonces ahora tú ya entiendes esa realidad. Y quiero aclarar eso. Yo no estoy diciendo que trates de interponerte, sino que más bien la respetes y este es el ejemplo que le doy siempre a mi equipo y también se lo voy a dar a todos los demás porque a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando yo tengo a alguien frente a mí, siempre le digo, ¿qué veo? ¿Qué ves? 5 dedos. Ok, 5 dedos. ¿Qué más ves? Bueno, pues veo uñas. Ok, en ese punto, entonces a lo mejor podemos platicar durante horas, ¿no? Porque yo ya no veo lo mismo.
Sí, volteo mi mano. Entonces, cuando puedes ver lo mismo con diferentes realidades, es impresionante cuando puedes entender eso. Solamente tienes que saber cuál es la realidad del prospecto y no trates de imponer tu propia realidad en esa persona. Ahora, si eres una persona que es tan bendecida y que es una persona que está vibrando en ese mismo nivel de conciencia en el que tú estás y entonces se pueden entender, qué hermoso. Perfecto, entonces ahora se puede hablar el mismo idioma, pero normalmente ese no es el caso. Y de verdad, cuando David me mandó esto a mí varias veces, yo no vi mucho, yo no vi la luz, ¿no? Porque mi nivel de conciencia estaba tan bajo. Y entonces otra recomendación que también quiero dar es también trata de buscar a la gente emocionalmente más que esté en un punto más alto. Si tienes un prospecto que siempre está de malas, que siempre está criticando el gobierno, criticando X, Y o Z, a su mujer, a sus hijos, etcétera, etcétera, no, de verdad, híjole, puede ser que sea una muy buena persona que pueda ser un líder, pero yo no sé qué tan capaz va a ser para crear, porque al final de cuentas, crecer una organización es creación. Y cuando la gente tiene este nivel emocional muy bajo, puede destruir las cosas muy rápidamente. Entonces, la belleza con este negocio que tenemos tú y yo es que tú puedes invitar a quien tú quieras. No tienes que trabajar con personas con las que no quieres trabajar. Y la gente en mi equipo, eh, pues sí, a lo mejor puede ser que no les gusta trabajar con X, Y y Z, espero que no me odien, pero está bien, eso puede ser la realidad de esas personas y entonces de todas maneras yo les hago saber que aquí estoy cuando me necesiten y los dejo trabajar. Ahora, hay otras personas que dicen, sí, yo quiero trabajar contigo. Ah, bueno, perfecto, esa es otra realidad, vamos a trabajar entonces en conjunto. Entonces, es súper importante para ti, si eres una nueva persona o ya eres socio de marca, es importante entender que todas las personas tienen una realidad diferente, tienen una forma diferente de ver las cosas. Entonces, tal vez para ti, tal vez tú ya tienes esa conciencia de decir, oh, wow, esto es maravilloso lo que nosotros tenemos, pero a lo mejor el downline no está en ese punto todavía. Entonces, simplemente tenemos que ser pacientes y yo utilizo algo muy sencillo, le digo a mis equipos, yo camino con quien quiera caminar, yo corro con quien quiera correr, yo vuelo con quien quiera volar. Y yo recuerdo también a esa persona que me dijo, yo voy a volar y la que me dijo eso fue de hecho Mary Hollinson y me dijo, yo voy a volar. Y sí, efectivamente, ella está volando, lo ha hecho. Entonces va a haber diferentes realidades. Las buenas noticias es que puedes simplemente entender y trabajar de acuerdo a la realidad de esa persona. Espero que eso sea útil. Sí, no, es fantástico. Digo, cuando estamos hablando de esta idea de ventas que son de corazón a corazón, creo que justo acabas de explicar exactamente cómo hacerlo, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacer que sea sencillo, ayudar a las personas que lo entiendan de una manera muy simple, porque si lo tratamos de hacer muy complicados, a veces más se trata más de que nosotros quedemos bien y no tanto de ayudar a otras personas, pero sí, eso es bien importante y ni siquiera puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es este otro punto, que es respeta la realidad de otra persona. No tienes que cooperar en eso, pero también puedes respetarla. Y es entender de dónde viene la gente. Muchas veces eso te hace ponerte en sus zapatos y así es como muchas veces puedes conectar con sus necesidades y cómo es que los puedes ayudar en lugar de nada más ayudarte a ti mismo, si es que eso tiene sentido. Entonces creo que cuando estamos hablando de las ventas tradicionales a comparación de las ventas de corazón a corazón, de eso es de lo que se trata, de la conexión y la habilidad y la disposición de ayudar incluso después de que ya hayan probado los productos o a lo mejor que ya probaron el negocio y a lo mejor tuvieron el éxito o no obtuvieron lo que querían y a lo mejor se trataron de ir en otra dirección, pero saben que siempre vas a estar ahí, que siempre los vas a ayudar y probablemente también que tengan la posibilidad de regresar. Entonces, creo que lo explicas mucho mejor, lo explicaste mucho mejor tú de lo que yo acabo de decir, yo nada más lo estoy repitiendo. Pero sí, cuando tienes una persona y por ejemplo está empezando, también me parece que dijiste que Mary Hollingsworth fue la que dijo que yo quiero volar. Sí, creo que todo el mundo está buscando al que quiere volar, ¿no?
Y a veces puede ser que los encontremos y a veces puede ser que cuando lleguen van a querer caminar, pero con un poquito de tiempo, entonces pueden querer volar y no se puede prejuzgar en dónde va a estar la gente. Pero cuando tú ves al equipo, digo, ahora que ya tenemos a lo mejor a un número de personas, ¿cómo es que puedes mantener esa conexión de corazón a corazón con ese equipo para ayudarles a crecer y a desarrollarse en líderes? Sí, qué buena pregunta. Voy a dar una respuesta corta y ya después digo un poco más. Y la clave es la comunicación. Digo, nunca ignores comunicación por parte de tu downline, de ninguna manera. No importa en dónde está, es su realidad, solamente es reconocerlo. Y si no tienen ganas de contestar, solo díganle, ok, no tengo ganas, ¿no? Ahorita de contestar, pero reconocer eso. Y sí, definitivamente yo recomendaría dos cosas. En primera, siempre comunícate con tu equipo y reconoce esa comunicación. Y nunca nunca los invalides, porque eso realmente duele, eso les lastima a ellos. Y uno de los síndromes que también yo he visto en esta industria es que la gente se va de las empresas muy temprano porque creen que no es para ellos. Ellos creen muchas veces que es que esto no es para ellos y le echan la culpa al upline, a la empresa, al plan de compensación, pero no se dan cuenta de que es que sabes que no llegaron realmente al nivel al que pudieron haber llegado. Entonces, para contestar la pregunta, lo que yo verdaderamente trato de hacer desde el principio es que la gente entienda que lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Es que la ciencia, no, olvídate de la ciencia. Haz esto. Si tú puedes hacer esto, sí, ok, ¿cuántas veces lo puedes hacer? X número de veces. Ok, perfecto. Entonces hazlo. Ahora, ¿puedes enseñarle a tu equipo a hacerlo? Sí, claro. Ok, entonces ve y hazlo. Ahora, aquí lo mejor de esta industria es que es un negocio grande y es una bendición verdaderamente porque podemos conectar de corazón a corazón y esa es la única manera de hacerlo. Ahora, el gran desafío, el más grande que tenemos en esta industria, es que es un negocio de gente, porque cada persona obviamente tiene su propia realidad. Y no tienes una idea de cuántas veces yo le he dicho a alguien, es que mira, te recomiendo que lo hagas así. No, es que sabes qué voy a hacer, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nunca los invalides. Ok, perfecto. Ve, hazlo y después me platicas cómo te fue. Porque eso es importante que ellos lo puedan entender. ¿Sabes qué? Inténtalo. Si funciona, qué bueno. Y si no, bueno, pues entonces vamos a intentar otra vez. Porque es súper importante para las personas nuevas que entiendan que es algo simple, que es algo sencillo. Sí tenemos esa tendencia de complicar las cosas demasiado y es simple. Voy a decir una cosa, si alguien se une a tu negocio y esa persona únicamente hace algunas cuantas cosas, va a tener éxito. Incluso si no entiende necesariamente toda la parte de fototerapia o de acupuntura o X o Y o Z, es que no importa, no necesita entenderlo. A nosotros, la verdad, no se nos paga por estudiar, para ser muy honestos, ni tampoco se nos paga para analizar cosas. A nosotros se nos paga para hacer marketing, porque de eso es de lo que se trata. Y voy a decir una cosa también. Uno de mis uplines, de hecho yo lo aprendí de él, y esa persona de hecho ni siquiera sabía cómo poner los parches, ¿no? Y yo dije, wow, esta persona estaba haciendo acciones tan sencillas y él empezó a crecer. No necesitas entonces de aprender todo, absolutamente todo para poder hacer este negocio. Solamente es tener la disciplina para que puedas hacer cosas simples, acciones simples que produzcan resultados. Y las buenas noticias que nosotros tenemos es que la vasta mayoría de seres humanos que están en este planeta necesitan y quieren lo que tú y yo tenemos. Les estamos ofreciendo los beneficios y ellos están comprando esos beneficios para ayudarse a sí mismos y para ayudar a sus familias. Y esa es la recomendación. Si hacen esto, todo va a cambiar. Porque yo siempre digo que
creador tiene un enorme sentido del humor y lo tenía también cuando nos creó, porque a nosotros no nos gusta que nos vendan, ¿no? Si tú vas a una tienda, digo, a pesar de que tú ya sabes qué es lo que quieres, alguien se te acerca y tú le dices, te pregunta, ¿le puedo ayudar? No, no, no. No nos gusta eso, no nos gusta que nos vendan cosas, pero nos encanta comprar cosas, nos encanta comprar. Entonces es muy interesante. Puedes llegar al punto en donde la gente no sienta que le estás vendiendo algo, simplemente comparte los beneficios, comparte las bendiciones que tenemos y de esa manera vas a llegar al punto en donde esas personas van a querer comprar. Espero que con eso haya contestado la pregunta. Sí, y yo creo que esa clave justo ahí es súper importante, ese elemento, que nos encanta comprar, pero digamos que nos vendan cosas. Y digo, ¿quién no se siente bien después de haber comprado algo, no? Tienen esa sensación. Y una de las cosas que también mencionaste, y creo que lo has mencionado probablemente 4 o 5 veces esta noche, es haz las cosas sencillas todos los días, consistentemente todos los días. Una de mis frases favoritas y siempre me confundo con quién la dijo como tal, pero si todo lo que pudiéramos, si hubiéramos podido aprender hoy eh, y no entendemos la parte de la importancia de la consistencia, entonces todo lo demás no importa. Y creo que es eso, tenemos que consistentemente conectar con esas personas de corazón a corazón para que sepan y sientan que nos importa. No se trata de qué es lo que está, qué es lo que yo puedo ganar, sino es para ellos y que lo sientan y que lo puedan ver de esa manera. Entonces están en un entorno diferente en donde ya no sienten que se les está vendiendo algo, sino que sí quieren comprar lo que nosotros tenemos. Me encanta eso. Bueno, pues ya estamos casi a 3 minutos de la hora. Normalmente me gusta tomar la oportunidad de responder las preguntas. No tenemos tiempo para eso ahorita, pero no sé, Lorenzo, si tengas alguna otra conclusión antes de que nos vayamos. Sí, por favor, no se pierdan esta oportunidad. Si tú no ves lo que yo veo, date tiempo. Lee lo que necesites leer, escucha a la persona a la que necesites escuchar, pero asegúrate de ver la enorme oportunidad que tenemos en nuestras manos, ¿ok? Y también voy a darte una recomendación en caso de que seas una persona nueva o que ya tengas un tiempo en la industria, ve con tu upline y pregúntale dos cosas. ¿Cuáles son las 5 cosas que tú has hecho que producen buenos resultados a tu organización? Y dime cuáles son las 5 cosas que tú no recomendarías que se hicieran. Y después, una vez que tú ya tienes esos datos, los vas a ver, aprendes y entonces practicas eso que está haciendo tu offline. Y de esa manera puedes producir. Tenemos una bendición, porque cada persona, cada ser espiritual que está caminando allá afuera y que tiene un cuerpo como esto, como este, que es la única manera en la que se puede estar en este planeta, eso tiene los beneficios de la tecnología y le interesa saber cuáles son los beneficios de la tecnología que tenemos. Entonces, te invito a ser parte de esto y vamos a hacer que esta empresa sea todavía más grande. Muchas gracias por la invitación, Garrett. Muchas gracias. Y bueno, quisiera regresar a una frase que dijo Lorenzo, me parece. Con LifeWave tenemos diamantes en nuestras manos para ayudar a otros. Eso es 100% cierto. Y Lorenzo, definitivamente tú eres uno de los diamantes que tenemos en LifeWave. Valoremos todo lo que haces para ayudarnos y también tu tiempo. Y bueno, queremos agradecerles a todos por haberse conectado. Qué gusto haber estado con ustedes. Se va a volver a ver esta grabación a las 6 horas del Pacífico y bueno, ahí podrán estar una vez más. Vamos a invitar también a otras personas para que puedan aprender de Lorenzo, que me parece que ha hecho un trabajo maravilloso a la hora de compartir parte de su corazón con nosotros. Entonces, Lorenzo, una vez más, muchas gracias y buscamos verlos de nuevo muy pronto.